Saludos, titulamos este vídeo Uruzdaur, espíritu, alma, cuerpo, Deca 12, es decir, decodificación de la película El corazón del ángel número 12. Entonces, este vídeo está en relación con el tema de la posibilidad de robar un cuerpo físico. Entonces aquí entrarían en juego tres aspectos importantes. El aspecto que podemos llamar espíritu, tradicionalmente se llama espíritu, alma y cuerpo, porque nosotros vamos a desarrollar este vídeo en dos puntos fundamentales. Punto número uno sería que vamos a presentar lo que nosotros consideramos confusionismo inducido en relación con estos conceptos, con el concepto de cuerpo, de alma y espíritu, porque nuestra investigación y la visión de muchos otros investigadores que hablan de estos conceptos, pensamos que no está nada claro, existe una ambigüedad. Y ambigüedad, la palabra ambigüedad es tratar dos conceptos como si fueran unos, ambos iguales, y ambigüedad tiene el fonema an. Entonces da lugar a gran confusión. Por ejemplo, si consideramos lo mismo el espíritu que el alma. Entonces, y un punto segundo es que vamos a aportar, después de presentar este confusionismo, vamos a presentar nuestra aportación para el discernimiento de cada cual, lo que nosotros pensamos sobre el concepto del espíritu, del alma y del cuerpo. Entonces, nosotros aquí, en primer término, vemos esta portada de esta película del corazón del ángel, porque nos parece muy interesante esta portada, porque el espíritu sería la parte creadora y sostenedora de toda esta realidad, y estaría siempre en el punto central, en el eje central que nosotros venimos compartiendo. Y aquí vemos en esta portada que en el eje central se coloca Lucián, y a ambos lados pues coloca dos polos, polo positivo que podemos decir o masculino y polo negativo o femenino. Es decir, él está en esta portada pues se refleja realmente la acción de Lucián, colocarse en lugar de la fuente original. Eso es nuestro pensamiento que vamos a ir desarrollando, sobre todo en relación con estos conceptos, con el concepto de una fractalidad de toda la totalidad. Entonces, como hemos dicho, vamos primero a ver este confusionismo inducido, y lo vemos, por ejemplo, en lo que nos dicen. Nos dicen el ritual del Uruzdaur, pues dice, puede durar varios días dependiendo de la resistencia del espíritu. Y aquí subrayamos la palabra espíritu, la resistencia del espíritu del donante a abandonar el cuerpo físico. Y después nos dicen, el alma de la víctima era extraída y guardada en un recipiente. Entonces ya aquí se está identificando alma con espíritu, y eso es un confusionismo. Y nos dice así, cediendo así el cuerpo al aspirante, cuyo cuerpo fallecía durante ese proceso. Entonces aquí nos resultan una serie de preguntas. Pregunta número 1, que vemos un confusionismo que es una identificación del alma y del espíritu. ¿Son idénticos el alma y espíritu? Porque también hemos visto a otros investigadores y difusores que dicen, bueno, vamos a tomarlo como sinónimos. Nosotros decimos, pues si se toman como sinónimos, pues entonces ya estamos en el error confusionante. Punto segundo o pregunta segunda, para que nos muestra este confusionismo. ¿Puede obligarse al espíritu a abandonar el cuerpo físico? Porque aquí se nos dice que después de varios días, dependiendo de la resistencia del espíritu del donante a abandonar el cuerpo físico, es decir, sometes el cuerpo físico a castigos, podemos decirlo, y entonces el espíritu pues entonces reaccionaría. Entonces, esa sería una pregunta de confusión, porque parecería que entonces tenemos acción nosotros directa sobre el espíritu, y lo veremos después al final, daremos la solución. Y otra pregunta, y como nos dicen que el alma del donante se conservaba en un lugar secreto, y entonces aquí está otra pregunta, ¿puede separarse el alma del espíritu de modo eventual o permanente?
porque entonces el no saber, el no tener claras estas respuestas es que realmente se nos está llevando y se nos lleva a la confusión. Entonces, en relación con este confusionismo, pues aquí hemos cogido de la red internet pues esquemas explicativos de estos componentes del cuerpo, que serían el espíritu, como vemos aquí una representación, el alma y el cuerpo. Y vemos algunos diagramas como este, que el espíritu lo coloca en el centro y el alma a continuación. Otros, en cambio, te colocan el alma en el centro y después el espíritu y el último el cuerpo. Y otro tipo de esquema también que te crean, pues es separando las tres partes, cuerpo, alma y espíritu, y el yo ahí en el centro. Entonces realmente vemos que varían mucho estas representaciones, porque están, según nuestra opinión, pues no aclarando. Y si vamos a otros componentes de la antigua sabiduría de la India y de la parte oriental, pues vemos aquí lo que son los cuerpos o también los chakras. Y entonces esto es una confusión por complejización, porque existirían toda una serie de cuerpos que en realidad no te dan respuesta a lo esencial, no te dan respuesta a la relación del cuerpo, del alma y del espíritu, sino simplemente te complejizan. Y esa complejización también para nosotros pues se resume en una confusión inducida, porque no tenemos claridad sobre lo elemental, sobre estos tres componentes. Y entonces nosotros queremos dar una de claridad, de simplicidad total, y de total simplicidad, pero profundidad total también. Entonces decimos que esto es coherente con todo nuestro esquema, en que el universo y varias, dijéramos así, varias claves que hemos compartido desde el principio, es que el universo es uno y diverso. Entonces, si es uno y diverso, pues en él y en este uno y diverso, pues siempre existen en toda realidad tres ejes vórtices. El eje central, o también neutro, como si le queremos llamar, lo que también se puede decir polo positivo y polo negativo, para hacerlo asimilable a toda la realidad más manipulativa, como pueden ser el electromagnetismo. Entonces nosotros decimos, toda la realidad pues sigue una clave fractal multidisciplinar, en el sentido de que lo macro y lo micro y toda la totalidad sigue unas mismas leyes y principios que nosotros concretamos en estos tres aspectos. Un eje central, que si le queremos también decir neutro, que sería, ¿y cuál sería? Porque este sería el esquema de todo este cosmos o este universo, pues sería la parte que ya hemos visto en otros muchos vídeos, la parte amarilla que está en el centro y está también en la periferia. Entonces este sería el eje central. ¿Y a qué sería equivalente en los componentes humanos? Pues sería equivalente al espíritu, naturalmente. Después podemos situar, igual que al electromagnetismo, igual en la Tierra misma, un polo norte y un polo sur. Entonces, ¿qué sería eso equivalente en el cuerpo humano? Pues el polo norte podemos decirle que sería el alma y el polo sur sería el cuerpo, tan sencillamente. Pero tenemos que decir que entre estos dos polos, aunque uno esté en una parte superior y otro inferior, pues no significa uno mejor ni superior a otro, sino estarían los dos, polo norte y polo sur, en total equivalencia, en equivalencia complementativa. No puede existir el polo norte o masculino sin el polo sur o femenino, o al igual que no puede subsistir el alma sin el cuerpo. En cambio, el eje central, pues el eje central sí ya está en un sentido jerárquico, porque el eje central es la causa que crea y que mantiene y que sostiene este universo y esta realidad. Por tanto, entonces aquí se ven claramente estas diferencias entre el espíritu, el alma y el cuerpo. Entonces, el eje central, como ya acabamos de decir, pues sería en este aspecto un fractal del espíritu. Y los dos polos, pues ya sabemos que serían pues fractales de polo norte y polo sur, o también de alma y cuerpo. Ahora bien, que aquí queremos decir que existiría una jerarquía, pero una jerarquía en el sentido del eje central, porque el eje central sería la causa, mientras que los dos polos, pues la polaridad, pues sería el efecto. Y todo va en un sentido jerárquico, por tanto, pero en esa disposición que hemos dicho, en la jerarquía del eje central, no de un polo en relación con otro. Y entonces también estaría en relación con lo sutil y lo denso.
la parte y en todos los fractales que formemos individuales, pues siempre lo sutil estará más próximo al centro o al eje central, y lo denso pues estará en un toroide universal más próximo a lo exterior, a la corteza. Entonces esto es importante porque tenemos que distinguir lo que son un sentido hacia la corteza y un sentido hacia el centro, porque ahí es donde nos jugamos nuestra, dijésemos así, nuestra realidad presente y futura existencial, si caminamos hacia la corteza porque nos engañe Lucian, como en esta película, o si caminamos hacia el centro. Y el camino simplemente consiste en mantenernos en nuestro equilibrio natural. Entonces, ¿qué sería aquí para diferenciar espíritu, alma y cuerpo? Pues espíritu sería la causa, la tensión inicial y la acción. Y alma y cuerpo pues significaría que ellos no tienen acción sobre el espíritu. Ellos no tienen una acción. Ellos lo que sí tienen es una recepción. Y esto es muy importante precisamente para contestar a las preguntas que hemos visto anteriormente. Y entonces nosotros también queremos poner aquí que vean este esquema que nosotros lo consideramos más explicativo. Entonces, este mismo toroide universal que hemos visto y acabamos de explicar, pues si le hacemos un corte ecuatorial, pues aquí estamos viendo que queremos que vean pues los tres componentes. Entonces, y las tres líneas. La línea superior, como ya hemos visto en este mismo esquema, pues sería la acción, reflejada la acción de la fuente original, que crea dos polaridades. Y entonces también es muy importante ver aquí pues que estas dos polaridades pues se concretan en una parte más central del mismo centro, porque el eje central pues estaría en el interior y también en el exterior, clausurando y creando toda la realidad. Nada puede escapar a él. Entonces, aquí pues estaría nuestra polaridad humana. Nuestra polaridad humana pues tendría estos tres componentes. Entonces, pero el componente rojo pues sería el alma, y el componente azul pues sería el cuerpo, y entre ambos, como ya ven, pues tiene que estar aquí, como no puede ser de otra forma, pues el eje central, porque el eje central está en toda la manifestación, la abraza por dentro y la abraza por fuera. Pero es muy importante atender a esta parte que hemos puesto aquí, por eso hemos realizado este diagrama, porque esta es la parte más exterior de la corteza, y este es el mundo de esta realidad secundaria, debida sobre todo al libre albedrío y a Lucian. Y entonces desde aquí, desde esta corteza, es desde donde se efectúan todas las influencias negativas para ir ellos conquistando y vampirizando este centro. Entonces esto es importantísimo, por eso queremos y hemos hecho hincapié otra vez en lo que es este esquema que es el que hay que mantener. Y para no caer en esta trampa de Lucian, podemos decir, para hacernos descender, pues la única acción simple es la no acción, podemos decir, simplemente ser consecuente con nuestro equilibrio interior, sencillamente obedecer nuestra conciencia interior, que nos dice exactamente lo que está bien y lo que está mal. En cambio, en toda esta película pues vemos que una persona pues ha vendido su alma y ha sido desequilibrado. Eso es muy importante para comprender toda esta realidad. Por eso entonces terminamos en este vídeo aquí pues haciendo una síntesis de estos componentes vitales para que comprueben que esta realidad total es fractal y es simple. Sabemos que algunas personas pensarán que esto es infantil, pero es que porque nos han adoctrinado de que todas las verdades tienen que ser muy complejas, y entonces no vemos lo esencial. A partir de aquí, pues que cada persona avance en cuanta complejización quiera, pero que parta de esta comprensión básica y de estos componentes básicos de toda esta realidad, de un toroide universal con un eje central y con dos polos, o de un cuerpo humano también con un polo central, espíritu, y con dos componentes que son el alma y el cuerpo, así de sencillo. Entonces, en el toroide universal,
pues entonces estaría el eje central, polo norte y polo sur, al igual que también hay otros esquemas de la Tierra. Y entonces eso mismo en la persona o en la humanidad, pues el eje central sería el espíritu, polo norte sería alma y polo sur sería cuerpo. Así de sencillo, aunque cambiemos las palabras. Y en todos los elementos vivos, pues podemos darle también a ese espíritu o a ese eje central el nombre de éter, que eso es también otra decodificación que es semejante, es el éter que lo invade todo. Y entonces el éter en todos los seres vivos, como las plantas por ejemplo, o animales, pues en las plantas pues tendría una parte que correspondiese al alma, que también podemos decirle alma o aura, y también tendrían la parte más física, que sería el cuerpo. Y en los elementos no vivos, pues estaría también el espíritu, que tiene que estar en todo, estaría en el éter, y también estaría la otra parte que es no viva, que podemos decir ya corteza, porque es la parte más endurecida. Y esta corteza, que sería el reino al que está más próximo Lucian y sus servidores, pues tendría distintos elementos esta corteza. Tendría elementos más o menos densos, pero estarían en un grado mayor de densidad, opuesto a la sutilidad o a lo sutil, porque el centro es sutil, tan sutil que se hace imperceptible. Por eso no podemos ver nunca este centro y no podremos nunca ver ese espíritu, pero por sus efectos, pues sí debemos de tener una certeza de su existencia. Entonces, ¿cuál sería la acción del yo? Del yo, que sería, dijésemos así, la acción humana. Pues el yo tendría una acción sobre su alma y sobre su cuerpo. Y aquí esto es muy importante, aquí es como se la juega el yo. Ahora, también el yo no tendría acción sobre el espíritu, solamente tendría recepción del espíritu. El yo no podría influir en el espíritu, y esto es muy importante porque esto responde a estas preguntas que hemos puesto al principio, que sería, ¿puede obligarse al espíritu a abandonar el cuerpo físico? Pues con este discernimiento decimos que de ninguna forma puede obligarse al espíritu a abandonar el cuerpo físico, porque el espíritu lo invade todo, y el espíritu pues es la causa y nosotros somos el efecto. Y a la segunda pregunta que planteamos, que el confucianismo no nos deja contestarla bien, sería, ¿puede separarse el alma del espíritu de modo eventual o permanente? Porque se nos dice ahí que castigan el cuerpo hasta que se separe el espíritu. Pues nosotros decimos, pues no puede separarse el alma del espíritu, no solo de modo eventual o permanente, sino nunca, en ningún segundo, en ningún instante puede separarse el alma del espíritu, porque el espíritu siempre está en todo, desde un principio hasta un final, siempre está el espíritu. Ahora bien, en la acción, y esto es el punto importante, en la acción concreta sobre el cuerpo y el alma pues sí puede no separarse del espíritu, pero alejarse sí. ¿Y dónde estaría ese alejamiento? Pues en dos. Pues el alejamiento estaría en el camino, tomando la dirección de aproximándose a la corteza. Y ahí es donde está la acción de Lucian con este personaje, acercándose y bajando más a la corteza. Y en cambio, pues la otra acción del ser humano, pues sería pues simplemente permanecer en sí mismo, y entonces de esa manera, de modo automático, siendo fiel a la conciencia de cada cual y al discernimiento innato de cada cual, pues entonces eso en realidad supone un avance. Eso supone un avance porque significaría un ser fiel a ese centro, un aproximarse a ese centro y no ir alejándose de él. Por tanto, el alma ni el alma, ni el cuerpo, ni ningún elemento puede separarse del espíritu, pero sí puede producir un alejamiento un acercamiento a la corteza o un acercamiento al centro. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.